buenas a todos, somos Gabriel y Valentina y este es un nuevo episodio de Cebados. En el día de hoy les vamos a estar contando historias que sucedieron en la Argentina y que no aparecen en los libros, pero que se cuentan en sobremesas, en fogones o en viajes largos por la ruta. Hoy vamos a recorrer las leyendas urbanas argentinas, no como cuentos, sino como historias que todavía hoy hay gente que respeta. Tal vez no existan, pero por las dudas nadie quiere ser el que lo compruebe. Bien, Valen, ¿te parece que vayamos con la primera? Dale, Gaby, te cuento. Arrancamos con una de las leyendas más conocidas de Buenos Aires, que es la Dama de Blanco. Cuenta la leyenda de un espíritu de una mujer que aparece vestida completamente de blanco y se la ve en las cercanías o dentro del cementerio de la Recoleta. La historia gira en torno a Luz María García Belloso, hija del dramaturgo Enrique García Belloso. Luz María murió muy joven, a los 15 años. Era víctima de leucemia en 1925. Su tumba en el cementerio de la Recoleta está cerca de la entrada principal y tiene una escultura de ella. Hay miles de fotos que pueden revisar en Google. Un dato de color es que después de su muerte, su mamá obtuvo el permiso para pasar noches en la cripta y se quedaba ahí llorando por el dolor de la pérdida. Hasta ahí la verdad que es una historia muy triste, pero la leyenda de verdad arranca acá. Se cuenta que hace mucho tiempo, un joven de la alta sociedad estaba caminando cerca del cementerio de la Recoleta y vio a una chica vestida completamente de blanco llorando en la calle. Él se acercó, la consoló y le dio su abrigo. Además la invitó a tomar un café en la veredita. Ellos pasaron un rato juntos, conversaron y hasta se dice que se besaron. Ella le dijo que se llamaba Luz María. Al despedirse, ella se levantó y se le cayó café en el abrigo del hombre. Ella se fue corriendo con el abrigo a un puesto. Él la siguió hasta que llegó al cementerio y la puerta estaba cerrada. Parecía que nadie había entrado. Cuando él pudo entrar, encontró su abrigo sucio en una de las tumbas. Cuando leyó el nombre, era la tumba de Luz María García Belloso. No se sabe por qué apareció en ese momento, pero la chica se sabe que es joven, se la ve con un aspecto frágil, es pálido y triste. Nadie sabe al principio que ella está muerta. Ella aparece por la noche llorando, desorientada o perdida, en horarios donde hay muy poca gente. La historia no está documentada oficialmente como historia real, es una leyenda urbana que se transmite por boca a boca de vecinos, guías y turistas. Existen otras leyendas alrededor del cementerio, como la de Rufina, por ejemplo, que fue declarada muerta por error, enterrada y después su ataúd fue encontrado con marcas de arañazos por dentro, como si se hubiera despertado en el ataúd luchando por salir. Dicen que su fantasma también vaga por el cementerio, vestida de blanco, por lo que ambas historias se confunden. En la cultura popular porteña, la Dama de Blanco es un símbolo del amor, pena y un vínculo entre lo vivo y lo muerto. Bueno, esto que le pasó a Rufina se llama catalepsia, que para la época era algo bastante común. Te daban por fallecido porque el cuerpo no presentaba signos vitales y luego la persona despertaba dentro del ataúd. Entonces lo que se hizo fue implementar un sistema en el que básicamente dejaban una cuerda en el ataúd que llegaba hasta una campanita que estaba colocada por fuera, y si la persona llegaba a despertar, tiraba de la cuerda, la campana sonaba y por suerte le podían salvar la vida. Sí, lo positivo es que al menos los podían salvar. Lamentablemente bastante común que pasara esto y bueno, con la medicina actual, gracias a Dios, esto no pasa más. Pero bueno, al menos la idea servía. Sí, totalmente. Y bueno, y después, hablando de lo que es la historia de la Dama de Blanco, pobre pibe, el trauma que le debe haber quedado después de todo lo que le pasó. Es que sí, hay varias historias donde dicen que el chico quedó totalmente traumado, hay otras que te dicen que se desvivió incluso por toda esta situación que pasó, y hay otras que simplemente siguió con su vida normal. Lamentablemente nunca lo vamos a saber, como dijimos antes es una leyenda, no está en ningún libro especificado, pero bueno, se pueden imaginar lo que ustedes quieran. Es tremendo que todo esto encima haya pasado en el medio de Buenos Aires. Pero bueno, la siguiente historia va a pasar en el medio de la nada. La leyenda que les voy a contar ahora es la de la Luz Mala, que es una de las leyendas más viejas y conocidas del folclore argentino y rioplatense. Básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en la aparición de una luz brillante, misteriosa y sobrenatural, normalmente vista de noche, sobre el suelo o suspendida en el aire. Se ve como una luz intensa o fosforescente, hasta muchas veces con un tono azulado o blanco, flotando a baja altura. Puede permanecer inmóvil o moverse lenta o rápidamente. Hay relatos donde cuentan que parece que te sigue. La leyenda es típica, y es típica de las zonas rurales y montañosas, especialmente en el noroeste argentino, donde hay campos y rutas solitarias. Por eso es que muchos choferes, camioneros, viajeros nocturnos juran haberla visto durante sus viajes.
Bueno, ¿y cuál es la creencia sobre esta luz mala? Bueno, básicamente lo que se cree es que el espíritu pertenece a un difunto que no descansó en paz y que para poder enfrentarla o ahuyentarla tenés que decir una oración inmediatamente cuando la veas. Otra opción es morder la vaina de un cuchillo, que esto es lo que viene y lo que se heredó de la tradición del gaucho, o también amenazarla con un arma blanca. ¿Por qué? Porque según los relatos antiguos, las armas de fuego no funcionan contra ella. Más allá de lo sobrenatural, hay quienes explican el fenómeno y dicen, che, esto tiene una explicación científica. ¿Cuál es? Bueno, básicamente lo que se dice es que es producido, esa luz que se ve, es producida por gases de materia orgánica en descomposición o simplemente el reflejo de la luna sobre los huesos u objetos que hay en el suelo. La verdad que me parece tremendo. Esperemos que no sea algo que realmente te pueda hacer mal, porque alto miedo que te aparezca esa cosa en el medio de la nada. No, Valen, tal cual, olvídate. Encima, en el medio de la noche, en el medio del campo, y si vas solo, ni te cuento. No, olvídate ni hablar. Pero lamentablemente no es lo único que te puede aparecer en el medio de la nada, y te lo voy a contar en la próxima leyenda. Ahora vamos a hablar de una figura mítica del folclore guaraní, específicamente del noroeste argentino, como Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, y también está en Paraguay y zonas vecinas de Brasil y Uruguay. Vamos a hablar del pomberito. Al ser este se lo describe en general, teniendo en cuenta que varía según la zona que es, como una persona de baja estatura o pequeño, con el cuerpo cubierto de pelo o vellos oscuros, con pies y manos muy peludas, a veces descrito con pies al revés o con rasgos medio raros. Puede caminar en silencio o hacerse invisible a voluntad. Se asocia con los sonidos del monte, específicamente silbidos o imitaciones de pájaros. El pomberito suele proteger a los animales y a la naturaleza, pero es extremadamente vengativo si siente que a alguien le falta respeto. Se dice que el pomberito secuestra o confunde a los niños que salen a la hora de la siesta, que se los lleva y nadie los vuelve a encontrar. Por esto muchas familias le dejan ofrendas para que los proteja a ellos y a sus campos, y no se lleva a los niños. Es un Chewbacca miniatura argentino, o sea que, bueno, al menos si lo respetás va todo bien, ahora, si no, fuiste. Y es relativo, pero en resumen, sí. Bueno, ya escucharon, a respetar al pomberito. Y ahora les vengo con otra leyenda, donde no solo se trata de respetar para vivir, sino de obedecer y de dar algo a cambio para recibir otra cosa. Esta historia que les voy a contar ahora es la historia de la Salamanca. Para contarles esta historia nos vamos a remontar al norte argentino, precisamente en Santiago del Estero. Sin embargo, en otras provincias del norte también se habla de este tema, Ojo. Cuenta la historia que existe una cueva escondida entre la maleza, una cueva que es invisible a los ojos de casi todos. Una cueva que solamente puede entrar quien conozca la palabra secreta o quien haya sido elegido. La gente del campo dice que sabe reconocer la señal de la Salamanca. ¿Y por qué? Bueno, dice que generalmente la Salamanca se da en una noche tranquila, sin viento, sin grillos, sin perros ladrando, un silencio completamente absoluto y que de fondo se oye una música muy triste, como un golpeteo de bombos lento, que se oye como si se estuviese tocando bajo tierra. Como dijimos antes, la Salamanca no es una casa ni un cementerio, sino que es una cueva escondida, que quien llega a la entrada no puede entrar así nomás, sino que debe hacerlo de noche, ojo, sin ropa y acompañado por alguien que haya estado ahí. En la puerta de la cueva, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, lo primero que vamos a ver es un Cristo cabeza abajo. El visitante, si esta persona que llegó ahí, debe escupirlo y golpearlo. Y si no hace esto, la puerta no se abre. Ahora bien, una vez que la puerta se abrió y ya estamos dentro, ¿qué es lo que vemos? Bueno, básicamente hay un salón enorme de piedra, iluminado por luces amarillas. Se oyen risas, gritos, llantos y música sin parar. ¿Qué cosas raras suceden ahí dentro? Bueno, hombres y mujeres que bailan sin cansarse, viejas que rejuvenecen y se convierten en mujeres jóvenes. Y como dijimos, para ingresar se debían seguir unas ciertas pautas. Esto que contamos antes de escupir el Cristo es como una parte solamente para el acceso. Una vez dentro, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente, y escuchen. Primero se deberá resistir la aparición de animales horribles, como por ejemplo sapos gigantes, arañas peludas y víboras que se enroscan en el cuerpo. Luego de esto,
deberemos soportar a un gran culebrón que lo aprieta sin matarlo. ¿Sí? Básicamente un culebrón que te aprieta hasta más no dar. Y por último, debemos enfrentarnos al peor de nuestros miedos, el cual más nos atormenta, bueno, a ese, hasta que intentemos escapar, porque ya no soportamos más. ¿Y de qué forma vamos a escapar? Bueno, la más común, corriendo o persignándonos. Cualquiera de esas dos formas se va a considerar como un escape. Si el visitante, ¿sí? En este caso poner nosotros, resistimos todo esto, es aquí cuando aparece el Supai. Bueno, ¿y quién es el Supai? El Supai es el demonio, pero no es el demonio que todos imaginamos, rojito con cuernos y que vemos en las películas. Este es un demonio que viste de elegante, de color negro y que lleva accesorios lujosos por absolutamente todo su cuerpo. Va a aparecer y lo que va a hacer es ponernos enfrente y decirnos qué es lo que deseamos aprender. Podemos ir a la Salamanca por querer aprender a bailar sin cansarnos, a domar caballos, a enamorar con la voz, a curar o hacer daño, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también si hay un talento que nosotros queremos tener y que sea el mejor de todos, bueno, se iba a la Salamanca y se pedía al Supai que nos dé ese talento. Lo que sucede es que, bueno, el Supai sí lo va a dar, pero no lo va a hacer de manera gratis. A cambio, deberemos dejar algo que nos marque de por vida. Y bueno, ahora esto que dejamos, escuchen bien, se puede dejar el alma, a cambio podemos dar años de vida, o incluso podemos perder algún sentido. Por ejemplo, si queremos ser los mejores cantantes y aprender a cantar como unos expertos, a cambio se dejaba la vista. Entonces obteníamos el don del canto dejando un sentido, como es el de la vista, tan importante, a cambio. Es por eso que desde entonces, cuando alguien toca demasiado bien, cuando un cantor emociona con su voz sin ningún tipo de explicación, los viejos del pueblo no aplauden primero, sino que lo primero que hacen es mirarse y decir, este lo aprendió en la Salamanca. Hay algunos artistas vinculados a la Salamanca, como por ejemplo Horacio Guaraní, Remberto Narváez, Atahualpa Yupanqui, que se los vincula por su talento sin igual, por sus dichos, ¿sí? Por ejemplo, Horacio Guaraní, que muchas veces hizo comentarios o dijo dichos que provienen de lo que es la Salamanca, o si no por sus capacidades incluso de aprender algo que jamás nadie les enseñó. Hay una frase muy común que dice, el que no lo hace a Salamanca, lo hace la Salamanca, y viene relacionado con toda esta leyenda, ¿no? Y bueno, como habrán escuchado la historia, es muy turbia y la verdad es que difícil de creer. Sin embargo, incluso hoy en día esta historia está muy presente en el norte argentino. La verdad que la historia es impresionante, deben haber muchas personas que hayan hecho algo así, pero bueno, nunca lo vamos a saber. ¿Vos qué harías? Qué pregunta que me hiciste ahí, pero yo creo que no lo haría. Porque, ponele, yo doy años de vida a cambio, tengo todo lo que quería, tengo fama, tengo dinero, tengo todo, pero después me termino desviviendo y todo lo que tuve no lo pude disfrutar. Entonces creo que no valdría la pena, ni dejando años de vida, ni perdiendo un sentido, creo que no lo haría. Pero me interesa saber vos qué harías. No, yo creo que tampoco, porque vos pensás que más allá del problema de la fe en general de las personas, si vos realmente crees en algo y tenés que ir ahí y destruir en todo lo que crees, si te pasa algo así es porque realmente algo más allá tiene que existir, y si das, ya sean años de vida o directamente tu alma, te estás condenando hasta andás a ver cuándo. Así que por las dudas yo preferiría quedarme como estoy hoy y quedarme más tranquila. Pero bueno, esto vos tenés la opción de elegir, pero ¿qué pasaría si vos no tenés opción? Así que bueno, vamos con la siguiente historia que habla también del tema. En casi toda Argentina, especialmente en el noroeste, otra vez, se cree que un séptimo hijo varón consecutivo de una familia está destinado a convertirse en lobizón. Es una leyenda súper conocida porque generó muchísimo miedo en las familias grandes. Entonces siguió la costumbre y después la ley de que el presidente de la nación sea padrino del séptimo hijo varón de una familia, como forma de protegerlo de la supuesta maldición. Esta tradición se legalizó oficialmente en Argentina en el siglo XX y hoy en día sigue vigente. Es el único país que tiene una ley anti-lobisones. Pero bueno,
Para quien no lo sepa, según la mitología guaraní, el lobizón es el séptimo hijo de Tau, que es la personificación del mal, y de Queraná, una mujer con una belleza impresionante. Esa posición de séptimo hijo lo convierte en el más maldito y temido de todos sus descendientes. Además de eso, tengamos en cuenta que el lobizón no es lo mismo que un hombre lobo, por ejemplo, estadounidense o europeo, ya que, por ejemplo, el estadounidense o el europeo puede pasarse hombre lobo a hombre lobo solamente con mordidas. En nuestro caso, el argentino solamente se puede pasar por la maldición del séptimo hijo. Además, por ejemplo, la metamorfosis que hace cuando se convierte en lobizón, solamente en la parte europea o yanqui la pueden hacer en la luna llena. Pero acá la metamorfosis que se hace del lobizón es, además de que sea en luna llena que puede pasar, se hace también la noche de los viernes o de los martes. Es más flexible. ¿Por qué? La verdad que no tengo ni idea, pero bueno. Además, en algunas zonas se cree que con oraciones, crucifijos o rituales especiales los podés alejar o proteger a quienes los puedan llegar a ver. Esta criatura de lobizón, cuando abandona su forma humana para deambular por la noche, lo hace hasta el amanecer. Es un momento que vuelve a ser humano y su memoria falla totalmente y no sabe qué le pasó. Bueno, se puede decir entonces que el lobizón trabaja flex. Y igualmente, qué loco, ¿no? Qué loco tener, primero que nada, tantos hijos, que encima que tengas tantos hijos sean todos varones, y bueno, que encima el séptimo hijo te salga el lobizón, bueno, ni te cuento. Pero ahora, qué loco también que siga vigente una ley anti-lobizones. Eso sí, la verdad que es demasiado. Sí, la ley sigue vigente y la verdad que no creo que se retire tampoco. Me parece súper interesante que todavía esté activa. Y hablando de interesantes, Valen, vamos con la última historia. Que esta historia es sobre algo diferente, algo distinto, algo que va más allá de la tierra. Y esta historia que les voy a contar ahora es la de el Cerro Uritorco. Nos vamos a ubicar en donde, en Capilla del Monte, en Córdoba. Es uno de los lugares más vinculados con avistaciones de ovnis que hay en Argentina. A diferencia de las otras leyendas, acá el misterio no está en fantasmas o en apariciones humanas, sino que en fenómenos raros que vienen del cielo. ¿Cuándo comenzó todo esto? Bueno, comenzaron. Todo explotó en realidad en el 1986, cuando apareció una marca inexplicable en la ladera del cerro, conocida como la huella del pajarillo. Una gran zona de vegetación quemada sin causa natural clara. Desde entonces se multiplicaron los relatos de personas que dicen ver luces blancas, azules o anaranjadas moviéndose en silencio, cambiando de dirección de forma brusca o desapareciendo de repente. Además, muchos testigos aseguran que estas luces parecen salir del cerro o ingresar en él, como si el Uritorco fuera un punto de conexión. Es el parking de los ovnis, ¿no? Pero bueno, teniendo eso en cuenta, surge la creencia en ERKS o ERKS, más conocido de esta última forma, una supuesta ciudad oculta o interdimensional ubicada bajo el cerro, habitada por seres avanzados o extraterrestres que protegerían conocimientos antiguos. Según la leyenda, las luces serían naves o manifestaciones energéticas vinculadas a esa ciudad. Es por eso que el Uritorco es considerado un portal de contacto entre otro mundo y el nuestro. La verdad es impresionante y tal cual decís, hay mucha gente que sigue viendo ovnis y distintos avistamientos en general. Y la verdad que es entendible, ojalá yo también pudiera ver un ovni. Y sí, la verdad que sí. En Argentina hay miles de lugares con historias súper interesantes y es por eso que hoy contamos solamente algunas de ellas. Exactamente, y seguramente les podamos contar más en el futuro. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Nos encontramos pronto con más datos, más historias y temas interesantes para seguir cebando la curiosidad. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cebados. Abrazo grande.